Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente a las 9 de la noche, nos reúne a la mesa familiar. Hoy más en casa que nunca, ¿no? Juntos, tratando de ver qué podemos hacer, cómo entretenernos, cómo pasarla lo mejor posible, lo mejor que se pueda. Y dentro de ese pasarla lo mejor que se pueda, hay un rubro que es muy importante, ¿no es cierto?, que es nuestra salud. Y dentro de nuestra salud, algo más importante todavía, que es la intimidad, ese tránsito que está haciendo la futura mamá, la que está yendo a tener su bebé, ¿no es cierto? Bueno, dio la casualidad de que comenzamos este año nuestra 9ª temporada y todavía no podemos salir de esto, de lo que es la maternidad, el parto, el nacimiento. ¿Por qué? Porque ustedes lo propusieron, ¿no es cierto? Entonces, como somos sus fieles seguidores, el programa lo armamos en base a eso. Habíamos hablado en un primer programa con todo este tema para sacarnos muchas dudas que se pudieron aclarar sobre el tema del coronavirus y el embarazo. Hablamos también del dengue, hablamos del embarazo de alto riesgo. A raíz de eso y de la gran respuesta que tuvimos, ¿no es cierto?, de la interacción que surgió con respecto a las preguntas, inquietudes que tenían ustedes, bueno, hicimos un siguiente programa donde prácticamente lo hicieron ustedes, porque fue responder las preguntas que habían quedado pendientes. Así que esa semana no trabajé prácticamente, me dediqué a leer las preguntas y bueno, y tampoco nos alcanzó, ¿no es cierto? Tampoco nos alcanzó porque hay muchas futuras mamás, otras que recién han tenido sus bebés y que están ávidas y ansiosas de conocer un poco cómo es este tema de llevar un embarazo en este tiempo, en esta época. Algunos que lo están cursando perfectamente bien, sin ningún inconveniente, quedándose en casa, haciendo como tiene que ser. Como yo siempre les digo, el embarazo no es una enfermedad, es una situación fisiológica, hasta normal, digamos. Y otras que a lo mejor tienen un poquito de temor porque han tenido algún inconveniente al comienzo del embarazo, o porque es un embarazo muy deseado, o porque es un embarazo por ahí producto, digamos, el bebé va a ser fruto de un procedimiento, de una fertilización, ¿no es cierto? Entonces, todos estamos preocupados. Y nuestra misión, nuestra función como médicos es no alarmar, sino alertar, tratar de dentro de nuestras posibilidades, poder contestar, y lo que no sabemos iremos a leer y trataremos de contestarle después. Entonces, la idea es que en el programa anterior nos quedamos como siempre y llegamos más o menos hasta, hoy lo hablábamos con nuestro invitado detrás de cámaras, es como que hubiéramos hecho el primer tiempo, ¿no es cierto?, del partido, de este partido que no se está jugando, o que se va a jugar sin público en algún momento. Y es posible que si esto continúa, el nacimiento se llegue a jugar sin público también, ¿no? Así que también pensemos en eso. Entonces, para hablar de lo que resta, ¿no es cierto?, de la última parte del embarazo, de este segundo tiempo, del parto normal, yo le decía humanizado. Bueno, todos los partos son o debieran ser humanizados, más allá de que haya una ley, ¿no es cierto? Y también por ahí nos desviaremos un poquito, bueno, si uno no tuvo la posibilidad de ir a un parto normal, en qué consistió, por qué se transformó en una cesárea. Por eso hemos convocado hoy al doctor Pablo Aguirre. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Manolo, ¿cómo te va? Muy bien. El doctor Pablo Aguirre es un conocido tocoginecólogo. Esto que suena difícil quiere decir que él es especialista en ginecología y obstetricia, ¿no? Él desarrolla su actividad en el IGOF, el Instituto de Ginecología, Obstetricia y Fertilidad. Está ahí por la calle Santiago del Estero, nomás a la vuelta del Sanatorio Boratti, un centro que ha adquirido un desarrollo propio y que trabaja muy unidos, tanto física como en equipo, con el Sanatorio Boratti, al punto tal que ellos desarrollan todas sus actividades también en el Sanatorio Boratti.
donde además integran muchos de ellos el servicio de guardia de emergencias que tiene el sanatorio, y también un servicio que se ha creado y que el otro día lo hablábamos con el doctor Irrazábal, que es el servicio de alto riesgo, ¿no es cierto?, de embarazo, de atención del embarazo de alto riesgo, que ella lleva muchísimos casos, una casuística interesante, yo creo que es la más importante del Nordeste, con unos muy buenos resultados. Así que vamos a aprovechar, entonces, primero, gracias Pablo por estar. Gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tenerte acá. Como decías, pertenezco al servicio de obstetricia y ginecología del Sanatorio Boratti. Tenemos nuestro polisconsultorio, sería en el Instituto de Ginecología, a 2 cuadras del Sanatorio Boratti. Y soy miembro y parte de un servicio de médicos en las cuales manejamos todos los tipos de pacientes, tanto ginecológicas y embarazadas, tanto de bajo riesgo como alto riesgo, en donde le ofrecemos nuestro consultorio en ese lugar. Tenemos un equipo de médicos, pediatras, también en el instituto, también nutricionistas, y también hay especialistas en fertilidad y climaterio también, en donde tratamos de trabajar en grupo, y nuestras pacientes, las que tienen que internarse o tener su bebé, trabajamos en conjunto en el Sanatorio Boratti. O sea, todos los miembros del Instituto de Ginecología trabajamos en el Sanatorio Boratti, porque tenemos y esto quiero recalcar como un orgullo, una guardia de ginecología y obstetricia, en donde le podemos brindar las 24 horas del día, gracias a Dios, un servicio a todas nuestras pacientes. Independientemente de que si por ahí un médico, ya sea el médico cabecera, no está por alguna razón en particular, tratamos de que el equipo siempre maneje sobre todo las pacientes que son de alto riesgo, ¿no es cierto? Y necesitan por ahí más contención o más controles que otro tipo de pacientes. Bien. Somos un equipo bastante grande y le mando mi saludo a todos. Perfecto. Hoy los está representando a todos ellos seguramente. Exactamente. ¿No? Y bueno, como bien dijiste también, vengo como entrando en el segundo tiempo para ir respondiendo a toda la audiencia las dudas que pudieran haber quedado en los programas anteriores. Y ahí me diste pie a algo que no pude contestar el otro día, fue una de las últimas preguntas que había entrado, porque justo era el momento que teníamos que hablar de eso. Había una mamá que estaba muy preocupada, porque bueno, con este tema de que no sabía si ir al médico, si hacer los controles, no hacerlos, y justo le llegaba la época en que ella consideraba, o por lo menos le había dicho su obstetra, de que tenía que aplicarse las vacunas, ¿no es cierto? Y ahí nos quedamos, hasta ahí llegamos, así que de ahí tenemos que arrancar con eso y llegar a ver si nace nuestro bebé, ¿no? He visto todos los programas, soy un fan tuyo, un seguidor. Muchas gracias. Y lo que, como había dicho el doctor Irrazábal en el anterior programa, el embarazo lo dividimos siempre en trimestres de controles. Y bueno, en cada trimestre tenemos diferentes controles que se deben hacer las pacientes, y diferentes procedimientos de acuerdo a si es un embarazo de bajo o alto riesgo, ¿no es cierto? Respecto a tu pregunta, lo que respecta a lo que son la vacunación prenatal, en el calendario de embarazo obligatorio de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, hay 2 vacunas obligatorias para el embarazo. Una es la triple bacteriana celular, que es la vacuna más conocida, o sea, la gente normalmente la conoce como la antitetánica. En realidad es un componente de esa vacuna. También inmuniza con otras 2 patologías muy prevalentes en los recién nacidos, y que ya se le puede otorgar inmunización en el embarazo. O sea, esa es una de las vacunas obligatorias en el embarazo, que generalmente se debe aplicar la paciente embarazada a partir de las 20 semanas. ¿Hasta cuándo? Lo ideal siempre es 30 días antes de lo que es el nacimiento del bebé. Pero siempre a partir de las 20 semanas, que es donde
puede generar todos los anticuerpos necesarios que van a tener después el bebé. Sí. O sea que puede aplicarse a partir de las 20 semanas y antes y hasta un mes antes. Hasta un mes. Ese sería, porque por ahí unas mamás están a veces perdidas, no pudieron ir, dicen, ya pasé la época. No, desde las 20, no antes de las 20 y tampoco ya no muy cerca del nacimiento. Sí, en realidad, bueno, si tenemos una paciente con un embarazo insuficientemente controlado que puede existir, ¿no es cierto? Sí. También la recomendación es que se pueda hacerlo en el momento preparto o inclusive en el puerperio también se debe aplicar la paciente. Sí. Básicamente es una dosis, la triple bacteriana celular intramuscular, y la pregunta que generalmente hacen las pacientes es si se tienen que hacer un refuerzo o no de esa vacuna. En realidad en cada embarazo es obligatorio aplicarse, ya sea que si la paciente se embaraza 3 veces, en las 3 oportunidades debe aplicarse, porque la inmunización es más que nada para el recién nacido. Sí. Si ahora la paciente ya en su vida tiene aplicado lo que es la doble bacteriana, que incluye lo que es la antitetánica, ¿no es cierto? Y tiene el esquema completo que consiste en 3 dosis, una es al mes un refuerzo, perdón, al mes el refuerzo y al año el otro refuerzo, con simplemente la vacuna triple bacteriana acelular ya es más que suficiente. Bien. Si la paciente, como generalmente a muchos les pasa, no recuerda si se aplicó o no la vacuna o no tiene su calendario de vacunación, sí se puede hacer el esquema completo. Durante el transcurso del embarazo. Perfecto. Y por ejemplo, una mamá que cursó su embarazo, su primer embarazo, se vacunó así con este esquema que vos dijiste, pasaron 3 años y se embaraza de nuevo. ¿Va a repetir el mismo esquema? No. O sea, debe aplicarse solamente la vacuna que es después de las 20 semanas, la triple bacteriana celular. Perfecto. Que se debe hacer en todos sus embarazos en realidad. O sea, esa es obligatoria del embarazo. Sí. La otra vacuna que es obligatoria en el embarazo, y bien llega a toda la situación actual, ¿no es cierto?, es la antigripal. Sí. La antigripal es una de las vacunas también obligatorias en el embarazo. Y acá viene otra pregunta que generalmente se hace en la mayoría de las pacientes, es ¿en qué momento del embarazo me pongo la vacuna? Y si está contraindicado en el embarazo. Bueno, no está contraindicado, al contrario, es obligatorio. Y se puede hacer desde el test positivo de embarazo, ya se puede aplicar la vacuna. O sea, la embarazada es una población de riesgo que debe vacunarse para la antigripal. Bien. Es una sola dosis también esa vacuna. Bien, perfecto. ¿Qué se genera con la vacuna? O sea, otra de las preguntas que generalmente se hacen las pacientes es si ya no se van a engripar, ¿no es cierto? O sea, en realidad la vacunación no es para que la paciente no desarrolle la gripe, sino que la vacuna evite lo que son las complicaciones más severas de la gripe. Estoy hablando de lo que es la neumonía o la meningitis también, que son patologías muy severas en el embarazo. Por lo cual se debe vacunar toda paciente embarazada. Sí. Bien. Y son las 2 que se deben aplicar durante el embarazo. Perfecto. Esas son sí o sí, ¿no es cierto? O sí. Perfecto. Bien. Y Pablo, con respecto a la otras cosas que fuimos muy consultados, es en cuanto a que uno viene con, sobre todo las que ya cursan un segundo, tercer embarazo, vienen con una rutina de saben cuándo le toca una ecografía, cuándo le toca un monitoreo fetal. Por supuesto, estamos hablando en un periodo normal, cosa que ahora está un poco acotada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer algo como para decirle a la gente, bueno, hoy por hoy, con esto alcanza, es suficiente o Bueno, básicamente creo que ya también lo habían hablado los programas anteriores. Sí. Como lo dividimos en 3 trimestres, en el primer trimestre lo ideal es ver la posibilidad y analizar en el contexto clínico de esa paciente si es o no es un embarazo de bajo riesgo. Sería una de las principales preguntas que siempre te hacen todas las pacientes. Por ende, hay una serie de estudios
que se pueden hacer en el primer trimestre, mejor dicho, no que se pueden hacer, sino que se deberían hacer, sí, que eso nos demanda a nosotros la posibilidad de explicarle a la paciente de cuántos controles puede tener su embarazo. Si generalmente esos estudios, ya sea de laboratorio, y una de las ecografías más importantes que se puede presentar en el embarazo, que es una que se hace entre la semana 11 y 14, en donde nos da todo lo que es el pronóstico en lo que respecta a la salud del bebé, sí, del feto, y al riesgo también materno de ese embarazo. A veces hay algunos embarazos que se comportan de forma anormal o patológica, como le decimos, que también nos da una predicción ese tipo de estudio. Sí. Resumiendo todo lo que quise decir, es importante que en el primer trimestre se haga esa ecografía y tenga todos los estudios del primer trimestre, bien, de laboratorio, bien, para investigar todo lo que respecta a las anemias del embarazo, para investigar todo lo que respecta a los síndromes metabólicos del embarazo, como la diabetes, sí, y todos los problemas infecciosos del embarazo. Sí. Que eso básicamente es el primer control prenatal. Como es también importante, nunca hay que descartar los problemas mamarios, o sea, siempre le hacemos un examen mamario a las pacientes y ver si se hizo un control preconcepcional y si tiene una evaluación de lo que es el piso pelviano y todo lo que es el cuello del útero, o si se hizo un Papa Nicolau. En lo que respecta ya al final del embarazo, en el último trimestre, es importante por si la paciente desea lo que es el parto vaginal, que calculo que vamos a hablar dentro de un ratito. Sí, totalmente, vamos a hablar, por supuesto que sí. Esa básicamente sería el primer control, sí, obligatorio. Sí. Se pueden hacer otros controles, pero bueno, en la situación actual por ahí no es recomendable, y si los controles en esa primera oportunidad son normales y nos están evaluando que es un embarazo de bajo riesgo, el próximo control que la paciente debe hacerse obligatoriamente es en el segundo trimestre. Estoy hablando después de las 20 semanas. Sí. Que básicamente lo que se hace en ese control es una ecografía para ver todos los órganos del bebé. ¿Esa es la que se llama morfológica? Esa es la que se llama morfológico fetal, o scan del segundo trimestre, que básicamente evalúa todo lo que son los órganos del bebé, sí, la cabeza, el tórax, el abdomen, el hígado, los riñones, la vejiga, el estómago, la pared abdominal, las manos, los pies, el corazón del bebé. O sea que uno, digamos, si bien sabemos que en medicina pueden, digamos, ocurrir distintas alternativas, es un poco como saber si el bebé tiene bien formados todos los órganos, si se están formando bien. ¿Se pueden detectar algunas anormalidades allí ya, ¿no es cierto? Tanto la ecografía del primer trimestre, sí, entre la semana 11 y 14, como sí, esa ecografía entre la semana 20 y 22, sí, son las que mejor predicción tiene de todo lo que son las malformaciones fetales. Sí, 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 sí. Porque más adelante ya para el ecografista o el especialista en diagnóstico por imágenes, ya es un poco más difícil evaluar muchas partes anatómicas del bebé. Y bueno, obviamente que se debe aprovechar esa oportunidad para darle, sí, el pronóstico también a la paciente. Como usted bien dice, no todos los estudios son un 100% eficaces, sí, o sensibles, sí, pero bueno, esas son las dos ecografías, diría yo, más importantes que se deben hacer las pacientes. O sea, si las pacientes están entrando en el segundo trimestre, consideraría que debería ser obligatorio también tratar de hacerla, por más que exista esta situación actual de pandemia, ¿no es cierto? Bien. O sea, es otra de las cosas obligatorias que tenemos que hacer. Sí, sí. Ya un poco más avanzado el embarazo, acercándonos en el tercer trimestre, hay una serie de análisis también que se vuelve a repetir, como en el primer trimestre, incluyendo lo que es la prueba de tolerancia oral de la glucemia, se dice, que es un estudio de diabetes que se hace, sí, en todas las pacientes. Que ese sería su segundo control. Estamos hablando más o menos entre las 27, 28 semanas de gestación, en un embarazo de bajo riesgo. Sí. Y si todo va bien, y si las ecografías vienen también con un crecimiento en un percentil adecuado, o sea, viene con un peso adecuado el bebé, los últimos controles se
debería nacer a partir de las 35 semanas de gestación. Sí. En donde ahí sí ya, y es muy importante aclararlo, la paciente debe ver un poco más frecuente al obstetra, sí, para ver cómo debería ser los controles y el seguimiento. Normalmente nosotros a partir de las 35 semanas la paciente la vemos semanalmente y le vamos haciendo todo lo que son los controles de monitoreo fetal. Bien. Es un estudio diferente de lo que es la ecografía. Eso, ¿qué es el monitoreo fetal? Porque muchas veces dicen, mucha gente confunde lo que es un monitoreo con un Doppler. ¿El monitoreo en sí en qué consiste? El monitoreo en sí consiste en la evaluación, o sea, hay diferentes tipos de monitoreo fetal. Sí. Un monitoreo que es no estresante, que Sí. es en una situación en donde la paciente está sin contracciones, o sea, está normal, sin trabajo de parto sería. Sí. Y hay un tipo de monitoreo que se hace durante el trabajo de parto, Ajá. que eso nos da otro tipo de evaluación. Sí. El monitoreo que se hace rutinariamente y de acuerdo acá en un embarazo normal va a depender también de un embarazo de alto riesgo. Hay a veces embarazos de alto riesgo que se hacen cada 2-3 días. Sí. Y en un embarazo normal o de bajo riesgo lo hacemos semanalmente. Es un estudio que más que nada nos informa de la vitalidad del bebé. Ajá. Si el bebé se mueve bien, nos habla mucho de lo que es la frecuencia cardíaca del bebé. Tenemos una frecuencia normal en un bebé, que bueno, con el monitoreo, que es un estudio que no es de 2 minutos ni 3 minutos, sino a veces se puede prolongar entre 40, 50 minutos. La paciente debe estar preparada para eso, o sea, el bebé se debe estar moviendo. Debe estar activo. O reactivo, se dice. O sea, siempre le hacemos preparar a la paciente, o sea, comer algo dulce o algo salado. Sí. Y lo que nos va a indicar es si ese bebé tiene reactividad, se mueve bien ante los cambios de movimiento o si hay algún tipo de contracción, la frecuencia cardíaca del bebé se mantiene estable, Bien. no hay fluctuaciones que nos pueden estar orientando a algo patológico o algo anormal en el bebé. Sí. Y en un embarazo de bajo riesgo, ese estudio se hace semanalmente. Bien. Algunos lo hacen antes de las 35 semanas, pero la mayoría lo hace después de las 35 semanas, semanalmente. Se diferencia de lo que me habías preguntado vos del Doppler fetal. El Doppler, sí. Que el Doppler fetal ya es un estudio muchísimo más complejo, que se hace no con un monitor, que Sí. es un aparato que se hace, que es para hacer el monitoreo, sino ya se hace con un ecógrafo, Sí. que lo que evalúa es el funcionamiento y la circulación fetal dentro de la panza. Nos da muchos parámetros en realidad. Nos habla de cómo está la placenta, que es el órgano que da todos los nutrientes al bebé. Y por supuesto que nos habla de si el bebé, hay determinadas patologías que pueden ir produciendo muchos cambios fisiológicos en el bebé, si el bebé no está en lo que sería un sufrimiento fetal crónico, estoy hablando. Sí. Hay parámetros que se ven con el Doppler que nos orientan a nosotros que ese bebé está dentro de la panza, no está con un bienestar o está con un sufrimiento del bebé. O sea, si está perdiendo el bienestar dentro de la panza. Exacto. Y eso nos va a ir dando un parámetro de que si ese bebé, o si mejor dicho, de ese embarazo, lo debemos continuar dentro de la panza o hacer lo que es la inducción del parto, ¿no es cierto? Bien. O la cesárea en su caso. Bien. Es un estudio más complejo, no es un estudio que generalmente requieren todas las pacientes, sino determinadas pacientes con determinada patología, hipertensas, diabéticas, o que el bebé está creciendo muy poco dentro de la panza. O sea, hay determinadas patologías obstétricas que la utilizamos en esa patología, ¿no es cierto? Bien. Valga la redundancia. Bien. Pablo, vamos a suponer hipotéticamente lo siguiente. Una señora que está de más de 36 semanas, que ya entra ahí, bueno, a partir de las 36 uno ya sabe que tiene que estar alerta, tiene que estar, ustedes le darán todas las recomendaciones, ¿no es cierto? Está cursando su embarazo normal, se hizo las vacunas, se hizo las ecografías,
consulta lo normal porque no tiene problemas, no tiene presión alta. Uno ya también la va preparando, bueno, tenés que ir preparando tu bolso, tenés que ir preparando el bolso del bebé, le van enseñando cositas que van a desarrollar después en lo que se llama el puerperio. Entonces, ahora, ¿cuál sería en esa señora que viene todo bien y que está preparada para ir a un parto normal? Porque después podemos hablar algo, si nos da el tiempo, de aquella que de entrada también te dice, yo no quiero un parto normal. Ese es otro tema. Vamos a suponer que venimos para un parto normal y dice, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que le das a esa señora? Para decir, bueno, ya estamos, tenés que consultar, tenés que venir porque está empezando. O sea, ¿cuáles serían los síntomas, no de alarma, sino de aviso de que del nacimiento está cerca, ¿no? Sí, generalmente la paciente ya desde que se entera que está embarazada ya tiene su deseo, o sea, el 80% de las pacientes, de cómo quiere que nazca su bebé. O sea, nosotros siempre tratamos de preparar a esa paciente para ese momento tan importante, ¿no es cierto?, que es el nacimiento del bebé, pero siempre viendo y siempre preparándole a la paciente de la mejor manera. Nosotros, como servicio y también en el Sanatorio Boratti, contamos con un curso de preparación integral eso estamos viendo acá, ¿no? Hay imágenes acá de cómo se preparan. Esas son todas mamás, futuras mamás. Futuras mamás, o sea, ¿en qué consiste? Generalmente la paciente, sobre todo o sea, siempre uno trata de que si ya tienen, si es su primer embarazo, ¿no es cierto? Por supuesto que todas traten de tener el parto normal, si no hay alguna complicación obstétrica que la impida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, generalmente se le recomienda a las pacientes que a partir de las 32 semanas, 8 meses más o menos. ¿Y todo eso puede hacer? Sí, puede hacer. Se preparen de la mejor forma física, sobre todo lo que es la parte del piso pelviano, todos los ejercicios de esferodinamia que la dictan las doctoras del sanatorio y también las obstétricas del sanatorio. Lo que nos ayuda a nosotros es fortalecer todo lo que es la parte perineal en la embarazada. Y obviamente, o sea, no es que solamente se preparan en esa parte, sino también se preparan en todo lo que puede ser los síntomas del embarazo. Hay síntomas que son normales y a medida que va creciendo el embarazo, o sea, la gestación va avanzando. Hay muchos cambios físicos que son normales y que por ahí uno en el consultorio no lo puede explicar a todo porque se demoraría 1 hora en cada consulta. Entonces, la mandamos al curso, que es donde los médicos que dan el curso y las obstétricas le van orientando en todo lo que son los cambios fisiológicos del embarazo. Aparte de todo lo que son los ejercicios de preparación integral para lo que es en el momento del parto, ¿no es cierto? Y no solo eso, también el curso consta de lo que es la preparación para lo que es el puerperio, lo que es la lactancia y lo que es el cuidado al recién nacido. O sea, se trata de dar la mayor información posible a esa madre. Para que lleguen tranquilas, para que exactamente sepa a partir de qué edad gestacional tiene que hacerse más controles, cuando el síntoma que tienen no es normal, o sea, es algo patológico, se dice, nosotros lo llamamos pautas de alarma, o sea, se le dan las pautas de alarma como para que puedan consultar a la guardia y evitar por ahí algún tipo de complicación más grave. Generalmente, te estoy hablando de un 80%, un 90% de las pacientes que se preparan para ese momento, que es el parto normal o vaginal, logran por una preparación tanto física como también psicológica, ¿no es cierto? Obviamente también insistimos mucho en el acompañamiento familiar que deben tener todas las pacientes, ya sea de su pareja, de un familiar querido, porque les ayuda mucho en lo que es, en el momento de lo que es el trabajo de parto, en la contención psicológica, que es muy importante también, y en el sostén y en el apoyo psicológico. Muchas veces los maridos son los que nos ayudan muchísimo en esa contención y gracias a eso
se puede lograr un buen parto normal. Bien. También se le muestra todo lo que son las instalaciones del sanatorio como para que esa paciente sepa dónde consultar, a dónde va a ir, en dónde se va a internar. O sea que cuando están haciendo este curso incluso conocen la sala de partos, ven cómo es la camilla, ven dónde va a ser atendido su bebé. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en esas imágenes, esas son las camas donde ellos, en realidad es un espacio muy amplio porque esta es una sala de parto. Es una sala de parto. Bueno, ahí están todavía, es una camilla que se convierte en una sala, en una camilla de parto, pero principalmente la paciente anda caminando por todo el lugar con todo lo que son las pelotas, las esferas, y van de acuerdo a cómo vaya el trabajo de parto y la dilatación hasta llegado el momento en donde uno tiene que hacerle pujar a la paciente. Bueno, eso se convierte, y ahí al lado de la sala de parto está lo que es la parte de recepción del recién nacido. ¿Dónde va a ir el bebé cuando nace? Claro, obviamente, siempre aclaro esto, el trabajo siempre es en equipo, ¿no es cierto? Nosotros los obstetras, los licenciados en obstetricia, dependemos mucho de que siempre y en todo momento estén los pediatras, los neonatólogos, si son bebés que son prematuros y van a tener parto también, que pueden ir, y obviamente un equipo también de quirófano que tiene que estar las 24 horas, o sea, para cualquier urgencia que pueda pasar en ese momento. Entonces, a partir de la semana 32, las pacientes hacen esa preparación integral del parto y generalmente la mayoría, gracias a Dios, puede tener un buen final. Bien. Siempre igual aclarándole que pueden obviamente ir a lo que es cesárea, ¿no es cierto? O sea, ahí también... Está dentro de las posibilidades. Claro, uno por ahí a veces las pacientes se asustan al decirle cesárea, como todos tienen miedo obviamente de ir a quirófano, ¿no es cierto? Pero siempre también en el curso se los prepara, se les enseña, y también tenemos mucho apoyo en la que es la parte de anestesia, como para que suelen dar las clases también, de ir orientándole a la paciente qué va a pasar en el momento de que si es necesario hacer la cesárea de urgencia, en qué consiste, cuáles son los requisitos que la mamá esté preparada. Está preparada, o sea, siempre también... No solo nosotros nos ocupamos en el último trimestre de hacer los controles del bebé, sino también de los controles que tienen que tener la madre en prequirúrgico. Del prequirúrgico sería ya sea una valoración cardíaca, la valoración por el anestesista, o sea, eso es obligatorio para todas las pacientes, ya sean que quieran o no parto, ¿viste? Porque también está el derecho de la paciente, si por ahí no quiere tener parto normal, de elegir la cesárea. Bueno, también se puede, que es la cesárea electiva, ¿no es cierto?, de recurrir a esos controles. Bien. Pablo, hablaste 40 minutos. Bueno, perdón. No, te cuento que no paraste. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte, porque vi que hay muchísimas preguntas. Entonces, la idea es hacer un pequeño corte, 2 minutos, 3 minutos. Después hablamos del parto en sí, de cómo es, ¿no es cierto?, brevemente, y me gustaría dejar la última parte para... Hay preguntas muy interesantes que me gustaría que la gente se vaya con respuestas de este programa. Así que no se vayan, estamos con el doctor Pablo Aguirre, él es tocoginecólogo, nos está contando lo que es un embarazo normal, ahora incluso en tiempos de COVID, y que se puede hacer tranquilamente, no hay que tenerle ningún miedo, porque como yo le expliqué varias veces, el sanatorio está prácticamente dividido, ¿no es cierto?, en 2 sanatorios, un sanatorio que es para lo que siempre fue, ¿no es cierto?, para los enfermos habituales, los pacientes habituales, los controles habituales, pero si llegara una embarazada, si llegara un paciente con un problema de coronavirus, tiene su sector asignado y no se va a mezclar, ¿no es cierto?, con el otro paciente. Así que en eso hay que darle mucha tranquilidad. Vamos a hablar también después de eso. Vamos a hablar. No nos va a dar tiempo, pero vamos a tratar. Bueno, ya volvemos en un par de minutos. Muchas gracias. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué?
El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.